Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario en función pulmonar. En la noche de hoy vamos a abordar el módulo 9, oscilometría de impulso, acompañados gratamente por el doctor John Brochero Bueno, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenas noches. Buenas Señor. noches a todos. Buenas noches. Bueno, entonces, primero felicitarlos porque veo que han estado la gran mayoría asistiendo, no se han cansado de esta serie de noches recibiendo estas conferencias de función pulmonar. Realmente la idea es que darles un poquitico de la pasión que nosotros sentimos por el laboratorio de función pulmonar. A mí personalmente me apasiona y gran parte de mi labor como médico está dedicado al laboratorio de función. Y en la medida que voy estudiando y que voy estudiando y que voy dando conferencias, voy aprendiendo cada vez un poquito más y quiero como seguir aprendiendo más y también poderlo compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de resistencias pulmonares. La conferencia de la semana pasada hablamos de volúmenes pulmonares por pletismografía y resulta que cuando ustedes solicitan la prueba de volúmenes pulmonares por pletismografía, en la misma prueba, con la misma técnica, se hace el reporte de los volúmenes pulmonares, pero también se debe hacer el reporte de las resistencias pulmonares. O sea, es la misma prueba, la misma técnica, y en el reporte salen tanto los volúmenes como las resistencias pulmonares. Entonces, por eso hoy vamos como a completar la conferencia de la semana pasada y después vamos a hablar de la otra técnica para mirar resistencias pulmonares, que es la oscilometría. Vamos a tratar cuando uno lee esto de resistencias, se va como enredando la cosa, se va como enredando, se va poniendo como compleja. A veces uno tiene que volverla a leer y volverla a leer, pero realmente en el fondo, colocándole un poquitico de atención, no es tan compleja la cosa. Es cogerle cariño. Entonces, eh, antes de empezar, quiero también hacerle un poquitico más de propaganda a la empresa que está patrocinando estas conferencias. Ustedes saben, nosotros pertenecemos, todas las personas que han estado dando conferencias, pertenecemos al Centro Médico Respirar. Esta es nuestra página, centromedicorespirar.com, y acá le tomé un pantallazo, por ejemplo, a una de las actividades que estamos haciendo nosotros para el público general. Pues estas son actividades de educación del grupo de neumólogos para los pacientes y para público general, y para el mes de noviembre tenemos esta conferencia. Ay, pero el mismo, otra vez el mismo echando carreta. Bueno, nos gusta echar carreta, nos gusta compartir un poquitico eh, el conocimiento que tenemos, y realmente esto lo que hacemos es con cada paciente que sale de nuestro consultorio, le entregamos la invitación a los pacientes para que esto haga parte del programa de educación. Entonces, estas son las preguntas que más nos hacen en la consulta. ¿Qué hacemos con el perro? ¿Qué hacemos con el gato? ¿Lo compramos? ¿Lo asesinamos? ¿Lo regalamos? Bueno, entonces, la idea es compartir. Están cordialmente invitados, y sus familiares o personas que estén allegadas, también estén interesadas en el tema, están cordialmente invitados. También en la página del Centro Médico Respirar tenemos ahí la pestaña de educación. La estamos como alimentando, y vamos a tener ahí toda la parte inicialmente, de lo que uno hace como neumólogo en el momento de la consulta, lo que hay que darle de educación a los pacientes, la técnica de los diferentes inhaladores, las medidas ambientales, lo que tiene que ver con el ejercicio, con las mascotas y muchas cosas más que tienen que ver con enfermedad respiratoria y cuidados en casa. Bueno, entonces, propaganda política paga. Eso también hace parte de nuestra página.
Y entonces, los que todavía no tienen mi teléfono, este es mi teléfono WhatsApp, como ya les he dicho muchas veces, con mucho gusto lo que necesiten. Difícilmente contesto el teléfono, pero lo que ustedes me coloquen por WhatsApp, yo hago todo el esfuerzo por contestar lo más rápido posible. Y si no es por WhatsApp, también en las redes, en Facebook, en Instagram, ustedes me colocan un mensaje y con mucho gusto para mí será servir. Bueno, entonces el objetivo de esta conferencia, vamos a identificar cuáles son los métodos de medición de resistencias pulmonares, cuál es la aplicación clínica de esto. Vamos a hacer una interpretación básica, tanto de plexografía con resistencias como de oscilometría. Nosotros, personalmente, a mí me encanta mucho la forma como escriben los mexicanos. Y los invito a ustedes que cuando quieran uno de los temas a fondo, revisarlo, aunque nosotros le hemos ido pasando gran parte de la bibliografía. Eh, en esta revista, es una revista que es gratis, se pueden bajar todos los PDFs. Es la revista de Neumología y Cirugía de Tórax Mexicana. Así lo busca por Google y lo encuentran. Y hay unos apartes ahí donde están prácticamente todos los procedimientos. Ellos tienen como las recomendaciones y el procedimiento de casi todo lo de función pulmonar. Y tiene una forma como de explicarlo que es muy amena. Entonces, muchas de las cosas que nosotros leemos está ahí. Obviamente, nosotros nos basamos principalmente en las guías que son ATS y ERS, y cuando hay guías entre las dos entidades, esa se convierte como nuestra Biblia. Pero digamos que estos son documentos pequeños que están en español y que explican cada uno de las pruebas de función pulmonar. A mí personalmente me gusta mucho. Mira, acá está la de oscilometría, es un poquitico más vieja. Esta la escribió la doctora Gochikoa. Ella es neumóloga pediatra en el INER, que es el Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias a nivel central. Escribe mucho en función pulmonar. Entonces, este de oscilometría, después de haber leído el de la ATS y no haber entendido nada inicialmente, voy y me leo este que es cortico y ya como que me dice, ya como que le voy cogiendo el tirito y ya entendí un poquito más de oscilometría. Lo recomiendo. Entonces, esta es nuestra guía estándar actual para oscilometría. Generalmente, como les hemos contado a ustedes, son la Asociación Americana de Tórax y la Asociación Americana Europea de Enfermedades Respiratorias. Se unen y crean documentos oficiales que se vuelven como la guía para todos los neumólogos. En este caso, esta guía solamente es de la Sociedad Europea. No está incluida la ATS, es una guía del 2019, pero publicada en el 2020. Esta es la guía y llevaban muchos años sin publicar guía para oscilometría. Aquí lo que hacen es tratar de estandarizar. Hay unos pequeños cambios con respecto a la guía anterior y yo les voy contando como les voy explicando la técnica y les voy diciendo también qué cosas hay diferentes con respecto a lo que hacíamos previamente. Entonces, pues como les hemos hablado antes, eh, los pulmones, pues nosotros somos neumólogos, obviamente estamos enamorados de los pulmones y decimos que el pulmón es el órgano más importante. Y acuérdese que estamos en epidemia COVID, aquí no adivinan cuál es el órgano más importante en la epidemia COVID y a cuál le tenemos más temor que se vaya a afectar. Los pulmones. Entonces, los pulmones en la función pulmonar no solamente vemos la parte de mecánica respiratoria, también hemos visto que también se puede mirar la inflamación a través del feno y no solamente hay espirometría, la espirometría es un método de tamizaje inicial, pero hay otra serie de pruebas de función pulmonar y hoy vamos a avisar otro de mecánica pulmonar, que son las resistencias pulmonares. Entonces, a veces cuando tenemos un paciente muchas veces tenemos pacientes en los cuales la información es bastante oscura, muy poca la información que logramos obtener en la historia clínica. Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente como estos, que es muy frecuente, paciente de 35 años,
tiene un año de tos. Tos, y aparte de eso, cuando hace ejercicio, se ahoga, se disnea. El médico le toma una radiografía de tórax que es reportada como normal y le toma una espirometría que es reportada como normal. Yo recuerdo uno de mis profesores en radiología que nos sacaba en neumología a hablar de una radiografía, llegaba una radiografía bien complicada y decía, historia clínica, el paciente tiene tos. Preguntaba uno, bueno, doctor, pero aparte de tos, ¿qué más hay? La historia clínica es lo más importante. Y el doctor contestaba con cierta risita, nos decía, pues lo mismo que ustedes hacen cuando mandan a pedir un TAP de tórax, ¿qué es lo que ustedes escriben en la historia? Paciente con tos y el radiólogo a brincar matones. Entonces era lo mismo en las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar nunca van a reemplazar la historia clínica, nunca reemplazan la historia clínica y una adecuada historia clínica debe orientarse también a complementarse con pruebas de función pulmonar dependiendo de la historia clínica. Entonces, si usted tiene este paciente, tiene 35 años, tos seca, una radiografía de tos normal y una espirometría normal, pero la historia clínica a usted le habla de que dice, yo creo que este paciente tiene un proceso obstructivo. Tiene un proceso obstructivo, ese paciente tiene puede ser asma, por ejemplo, que es lo más frecuente, pero tiene una espirometría normal. Y como nosotros ya vimos cuando revisamos espirometría, una espirometría normal no descarta proceso obstructivo. Una espirometría normal es un método de tamizaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como vimos en espirometrías, cuando usted está sospechando un proceso obstructivo y la espirometría es normal, el siguiente paso es hacerle un test de broncoprovocación. ¿Cierto? Entonces tenemos test de broncoprovocación con ejercicio, test de broncoprovocación con metacolina, test de broncoprovocación con manitol, entre otros. Pero también hay otra opción que les voy a hablar en este momento. Es, bueno, no puede ser tan oscura la vida. También tenemos que tener ciertas luces. Puede, o sea, no puede ser oscuro con la historia clínica tan cortica, tos y disnea. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la opción de resistencias pulmonares. ¿Para qué? Entonces, resulta que acá está el meollo del asunto y por qué vamos a hablar hoy de resistencias. En esta diapositiva les digo por qué hablamos de resistencias. Porque resulta que cuando usted hay una, alguna patología que se caracteriza por proceso obstructivo, por trastorno obstructivo, esa patología con trastorno obstructivo, esa patología eh, se caracteriza porque haya un aumento en la resistencia. Entonces mi dice, oh, ¿cómo así? O sea que yo a un paciente le puedo hacer diagnóstico de proceso obstructivo con una espirometría que tiene un tifenol por debajo de un tanto por ciento. Entonces dice, tiene un fenómeno obstructivo. Pero también hay otra opción. Un paciente que tiene clínica de trastorno, de enfermedad asociada a trastorno obstructivo, por ejemplo, asma, con una espirometría normal, pero que toma unas resistencias pulmonares y las resistencias pulmonares están aumentadas, eso es indicativo de un proceso obstructivo. Así la espirometría sea normal. Entonces, esta es una opción. Espirometría, resistencias pulmonares es otra forma de diagnosticar proceso obstructivo aparte de la espirometría, aparte del test de broncoprovocación. Otra forma de diagnosticarlo es por resistencias. Entonces, ¿cuándo está aumentada la resistencia? Entonces hay que mirar que hay diferentes formas en las cuales están aumentadas las resistencias. ¿Cuáles son las diferentes formas? Cuando hay alteración en la luz de la vía aérea. Por ejemplo, una bronquitis, bronquiectasias, cuando hay broncoaspiración, en un momento agudo donde un paciente está con aumento en las secreciones y la vía aérea está tapada o medio taponada por secreciones, por ejemplo, un paciente que está en cuidado intensivo, ese paciente, ese paciente, ese paciente, así sea en forma aguda, tiene un aumento en las resistencias de la vía aérea. Pero también cuando hay inflamación de la pared del bronquio y hay disminución de la luz. Por ejemplo, un paciente con asma, por ejemplo, un paciente con EPOC, por ejemplo, un paciente
con fibrosis quística, ese paciente tiene aumento en las resistencias pulmonares. Y no solamente en la pared, sino que también en la parte exterior de la pared, como una enfisema o como una compresión externa, por ejemplo, con adenomegalias asociadas a enfermedades linfoproliferativas o a tuberculosis que obstruyen la luz, también hacen que aumenten las resistencias. Entonces, mire, para todo esto nos sirve tomar unas resistencias pulmonares. Entonces, nos vamos a meter ya, vamos a profundizar en el tema. Y para profundizar en el tema de resistencias, para meternos ya en el tema de resistencias, pues tenemos que pasar por la parte maluca, que es la que nos enreda. ¿Y cuál es la parte maluca que nos enreda? Pues las definiciones de función pulmonar y de fisiología pulmonar. Entonces, tenemos que hablar de resistencia. Como vamos a hablar de resistencias por pletismografía, entonces ahorita les voy a mostrar un informe y siempre hay RAP, que es resistencias, con una S al principio. Y hay otra RAP sin la S. Entonces dice, bueno, ¿y esa cuál es? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es la que tengo que mirar? ¿Cuál no tengo que mirar? Realmente todas hay que mirarlas, pero todas hay que darle la interpretación debida. Entonces, esta es de pronto la más importante para nosotros, podría ser, porque esta es una medida directa y no tiene relación con, con cálculos matemáticos con, con otros valores de la pletismografía, sino que este es un valor directo de resistencia. Entonces, se llama resistencia específica de las vías respiratorias, y es la relación entre el flujo medido en la boca con el de la cabina cuando el paciente está respirando en volumen corriente, en volumen tidal. Entonces, la prueba en volumen corriente, él mide en el volumen corriente la diferencia entre la boca y el cambio de volumen en la cabina. Esa es la forma de medir la resistencia, una medida directa. Pero entonces, profundizándonos un poquito más en el tema, tenemos que está esta otra medida, que es RAW. Ya no es resistencia específica, es resistencia en vías respiratorias. Pero como ustedes ven, este parámetro depende de que se debe hacer el ajuste con la capacidad residual funcional. Entonces, es un parámetro que es dependiente de que la técnica sea adecuada, que la oclusión al momento de medir las resistencias se haga en capacidad residual funcional. Eso requiere un entrenamiento del técnico, no es una cosa complicada, pero hace parte de los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Entonces, esta prueba ya es más dependiente de la técnica en la que se haga la prueba y también de otros factores, por ejemplo, que el paciente, por ejemplo, tenga una distensión abdominal, inmediatamente esta resistencia de las vías periféricas se puede ver falsamente aumentado. Listo. Siguiente, y el otro punto importante que vamos a mirar es lo de la conductancia de las vías respiratorias. La conductancia de las vías respiratorias, hablándolo como en castellano, acá dice que es el recíproco de la resistencia específica de las vías aéreas, pero la conductancia de las es como hablar, como decir lo contrario a resistencia. Entonces, la resistencia es la resistencia que tiene el aire para ingresar, el flujo para ingresar a los pulmones. La conductancia es decir lo mismo, pero al contrario. La conductancia es la facilidad que tiene el flujo aéreo para salir de los pulmones. Entonces, conductancia es lo contrario a resistencia. Listo. Entonces, ya con con esas tres definiciones, entonces tenemos acá al frente un informe de unos volúmenes pulmonares con resistencias. Entonces, ustedes dicen, ¿es la misma prueba? Sí, es la misma prueba. Se reportan los volúmenes y se reportan las resistencias en la misma prueba. En el manual tarifario, las dos pruebas hacen parte del plan de atención básico que antes era el POS, tanto los volúmenes pulmonares como las resistencias pulmonares por pletismografía. Entonces, acá están, ustedes ven esos dibujitos, muchos garabatos, muchas letras, muchos numeritos, y ahí es cuando uno comienza a decir, ¿y eso como con qué se come? Entonces les voy a dar acá como las tres puntaditas para que cuando vuelvan a tener esto de frente, digan, oh, ya lo aprendimos a leer, eso es breve. Esto es una resistencia por pletismografía. Estas son las curvas que miramos en resistencias. La curva de la izquierda, esta curva que está acá en la izquierda, es la curva que lo que ya miramos, la resistencia específica en la vía aérea frente a volumen. Y esta que está acá es la que se llama presión en la boca contra volumen pletismográfico. Vamos a mirar unos ejemplos.
Entonces, ya con esas curvas que ustedes acabaron de ver, la curva de la izquierda, donde miramos flujo contra volumen pletismográfico, ya en esta curva comenzamos a ver varias formas diferentes de cómo pueden presentarse los pacientes. Entonces, la número A, la curva número A, la curva número A, la curva con la letra A, entonces ustedes ven otras siglas ahí, que son resistencias específicas, pero una dice TOT, otra dice EFF y otra dice 0.5. Realmente todas se derivan de la resistencia específica de la vía aérea, pero son formas matemáticas de calcular la resistencia enfrentándola contra el volumen pletismográfico. Enfrentándola contra el volumen pletismográfico. Entonces, es la resistencia total, la resistencia efectiva, que es un cálculo matemático de la curva, y la resistencia al 0.5, que es entre el flujo más 0.5 y menos 0.5. Son formas matemáticas de mirar la resistencia frente a los cambios de volúmenes. Esta curva número A, que ustedes la pueden ver en una pletismografía, es la curva clásica de un paciente con EPOP. Un paciente con EPOP o un paciente con un asma moderada o severa se presenta con un aumento grande de las resistencias pulmonares. Pero aparte que hay aumento de las resistencias pulmonares, como ustedes ven acá, hay un cambio importante del volumen para obtener el mismo flujo. Y esa es la característica del paciente con patología obstructiva. La B, la que ustedes ven como B, es la curva normal. Así se presenta. La curva C, ustedes ven que ya no sigue igual de longilínea, tiene cambios en volumen, pero no son cambios en volúmenes tan marcados frente al mismo cambio de flujo. Esta es la curva de un paciente obstructivo agudo. La curva D, ustedes ven, no hay casi cambios de volumen, pero el cambio de flujo es muy alto. Mire el menos 5 y el más 5. Y mire que esta curva de flujo es la más larga de todas. Esta es la curva especial que uno ve en pacientes con patología restrictiva. En los pacientes con patología restrictiva pura, uno no espera aumento en la resistencia pulmonar. Y en la curva E, este es un paciente con estenosis de la vía aérea central. Entonces, esta ya es el informe que les mostré ahorita, pero lo pusimos más grande, la parte de los números, la parte cuantitativa. Entonces, cuando ustedes ven acá los primeros números de acá, ahí comienzan ustedes a mirar ahí qué es lo que ellos están hablando. Esa es la resistencia específica a la vía aérea, que fue lo que acabamos de ver. Esta es la resistencia de la vía aérea, que ya saben que es calculado contra capacidad residual funcional. Y esta es la conductancia específica. Entonces, ¿la conductancia específica qué es? En vez de resistencia, vamos a decir lo que es como la facilidad que es. La facilidad, o sea, como lo contrario. Entonces, como también hay conductancia específica, hay conductancia de la vía aérea, o sea, que no está calculado contra capacidad residual funcional. Y el siguiente que ustedes ven ahí es la capacidad residual funcional. Después siguen acá los cálculos matemáticos que les mostré ahorita, que son resistencia total, también hay una inspiratoria y otra expiratoria. Y acá están los valores, la medición y los rangos normales. El rango normal, el porcentaje del predicho. Y eso es, más o menos, lo que uno busca es determinar si hay aumento en la resistencia en la vía aérea. Y un aumento en la resistencia en la vía aérea nos hace sospechar un proceso obstructivo de base, nos hace diagnosticar un proceso obstructivo de base. Abajo, con ustedes lo que sigue después de lo que les mostré, son lo que vimos la semana pasada, que son los volúmenes pulmonares. Capacidad funcional total, volumen residual, la relación entre volumen residual y capacidad funcional total y capacidad residual funcional. Resistencia específica de la vía aérea. Entonces, esto que está acá es como para hablar de resistencias por pletismografía. ¿Listo? Entonces, ahorita, después de que hablamos de esto, entonces comenzamos con lo del módulo que nos corresponde a hoy, que es el módulo de oscilometría. Entonces, la oscilometría, esta es una oscilometría.
de impulso. Ahí también, esa es la que más funciona a nivel mundial, la oscilometría de impulso, porque básicamente tiene la capacidad de diferenciar también entre obstrucción distal y periférica. Ya les voy a explicar ahora cómo. Entonces, esta inicialmente aparece con furor para niños, pero resulta que esta prueba no es solamente de niños, es una prueba en la que podemos mirar la resistencia pulmonar también en adultos. O sea, que es otra forma de mirar resistencias pulmonares con una técnica diferente a la pletismografía, también sirve para mirar en adultos. Entonces, Andrés, muéstranos el video, por favor. Entonces, mire, cuando hace la pletismografía, normalmente cuando ustedes lo ven más promocionado, la ven promocionados en niños. Y ustedes van a ver en este video por qué. Porque ustedes saben que para hacer una prueba de función pulmonar normalmente la hacemos en mayores de 6 años. Miren esta niña es una niña que puede tener alrededor de unos 3 a 4 años. Y miren la persona que le va a hacer la prueba. Es otra niña de 10 a 12 años. Y esa es la prueba. Simplemente se coloca los cachetes, se ocluye los cachetes y luego la paciente respira en volumen corriente. O sea, tiene que ser respiraciones normales. No tiene que hacer un esfuerzo, ni tiene que respire, 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 sople, 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 respire profundo, sostenga la respiración. Ya. Eso que ustedes acaban de ver, así es una oscilometría. Entonces ya puede terminar el video, Andrés. Entonces, una oscilometría, la gran ventaja de la oscilometría es que la oscilometría se hace con el paciente respirando normal. Usted le dice a la persona, por favor, respire normal, respire como usted siempre respira. Le vamos a colocar este aparatico acá en la boca. Le vamos a colocar este aparatico aquí en la boca. Sí va a sentir como un rrr, rrr, porque este manda con una presión, un flujo, y lo manda en forma intermitente. Entonces, por eso a la persona hay que explicarle que va a sentir un ruidito, que es un rrr, 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 que no se asuste, pero sencillamente se tapa, se presiona los cachetes y comienza a respirar normal. Respira normal, respira normal, respira normal. Y esa es la técnica de la oscilometría. Para un adulto debe respirar alrededor de 30 segundos, pero lo que uno requiere como mínimo es que tenga 3 respiraciones en volumen corriente. Como ustedes se están dando cuenta, ahí no le dijimos que hicieran ningún esfuerzo. Ni respire fuerte, ni inspire fuerte, ni expire fuerte, ni sostenga el aire como es una pletismografía. Sencillamente en esta prueba es respire normal. Las manos en los cachetes es porque la vibración entre los cachetes y los que no están acá oprimidos puede alterar la medición de la resistencia en la vía aérea. En los niños, la mamá le puede poner las manos en los cacheticos mientras el niño respira. Nosotros, ¿desde qué edad hacemos oscilometrías? Las hacemos desde los 2 años y medio. La literatura dice que desde los 2 años se pueden hacer, pero nosotros nos hemos dado cuenta que en niños que son mucho más pequeños, pues les da miedo, se asustan y comienzan a llorar. Y eso es lo único que tiene de malo la prueba, que la prueba hay que respirar tranquilo. Pero si el niño está llorando, la prueba ya no sirve. Entonces, sencillamente es un niño tranquilo. Pero desde los 2 años y medio estamos haciendo oscilometría, nos va muy bien. En nuestro laboratorio, yo pienso que el 95% de los niños mayores de 3 años hacen una oscilometría. Obviamente usted me puede encontrar un niño de 5, 6, 7 años que no se hace ninguna prueba de función pulmonar. O sea, esta sí requiere colaboración, pero la colaboración es mínima. Una colaboración es mínima para hacer esta prueba de función pulmonar. En los niños se solicita simplemente que respire con volumen corriente, una respiración tranquila, alrededor de 15 segundos. Es lo que se requiere y es lo que habla la guía. 15 segundos
pero que tenga al menos 3 respiraciones en volumen corriente. Este es un informe de respirar de una oscilometría. Entonces acá ahorita ya les voy a explicar qué significa este R5, este R520, este AX y este BT. Y lo que ustedes están viendo acá es una curva donde muestra la frecuencia de oscilaciones contra las resistencias. En la vertical son las resistencias y la frecuencia de oscilación. ¿Qué es lo que hace la oscilometría? La oscilometría, acá les voy a mostrar definiciones de función pulmonar que tanto nos enreda mucho a veces. Pero entonces, una oscilometría es una prueba que evalúa la mecánica respiratoria. Manda pulsos de presión, se los manda en forma intermitente por la bocinita, que fue lo que les acabé de mostrar, y hacen que el flujo, haya oscilaciones del flujo, ¿cierto? Y revisa y con eso hacemos los cálculos de resistencia y de reactancia. Hay diferentes frecuencias en las cuales se da la oscilación. Y en esas diferentes frecuencias es que hacemos los cálculos. Entonces, por eso es que usted dice, si se hacen cálculos con frecuencia de oscilación de 5 Hz, de 10 Hz, de 15 Hz, de 20, de 25 y hasta de 30. Los cálculos, vamos a devolver, los cálculos se hacen normalmente de resistencia y de reactancia, perdón, de resistencia y de reactancia, con oscilaciones resistencia R5, significa el cálculo con una frecuencia de 5 Hz. Y R20 significa el cálculo con una frecuencia de 20. Listo, ahorita les voy a mostrar más gráficamente estos valores. Entonces acá estamos hablando de resistencias en diferentes frecuencias. Entonces, definiciones. Toca hacer definiciones. Esto es a veces como un poquitico denso, pero ahorita cuando les explique con dibujitos van a ver que la cosa no es tan compleja. Entonces, acá lo que uno mira es la resistencia, pero lo que se mira en general es la impedancia del sistema respiratorio. ¿Qué hace una oscilometría? Mirar la impedancia del sistema respiratorio. ¿Y qué es la impedancia? Es la fuerza neta a vencer para mover el gas dentro y fuera del sistema respiratorio. Ahora bien, esa fuerza que necesita para mover el gas dentro y fuera del pulmón, pues hay varias cosas que están en contra de esa fuerza. Entonces, ¿cuáles son? La resistencia, la elastancia y la inertancia. ¿Cuáles son los componentes de la resistencia? Entonces, hay componentes de resistencia en la vía aérea central y la vía aérea periférica. Entonces, acá hablamos de que vía aérea central, hablamos de toda la vía por encima de 2 milímetros para adelante y vía aérea distal de 2 milímetros para abajo, que es otro mundo. Más definiciones. La reactancia. Entonces, como ustedes ven en el informe de ahorita, les hablé de resistencias y de reactancia. Este es el otro factor importante. Entonces, la reactancia es el componente reactivo de la impedancia respiratoria e incluyen las fuerzas de masas inerciales del movimiento de la columna de aire en las vías aéreas de conducción, denominada inertancia, y propiedades elásticas del pulmón, denominada capacidad. Y acá hay otro punto importante que es la frecuencia de resonancia, que es lo otro que se ve, que es importante para calcular la reactancia en la frecuencia de resonancia, que es el punto en el cual las magnitudes de reactancia capacitiva e inercial son iguales y tienen un valor igual a 0 de distintas frecuencias. Entonces, esta última definición así ladrilluda, que dice el área de reactancia, y esto se los voy a mostrar en los dibujitos ahorita, corresponde al índice cuantitativo de la reactancia respiratoria total en todas las frecuencias, entre 5 y la frecuencia de resonancia. O sea, entre la oscilación de 5 Hz y la oscilación que consideramos que es el punto de frecuencia de resonancia, es que se calcula el área de reactancia. Es un índice calculado, integrativo y refleja los cambios de obstrucción en la vía aérea periférica y se correlaciona con la frecuencia dependiente de la resistente y permite evaluar en forma más sensible la respuesta broncodilatadora. Entonces, cuando uno lee esto, entonces se devuelve y vuelve, lo lee y se devuelve y vuelve, lo lee y dice, fue madre, todavía no entiendo.
Entonces, al final, entonces, yo recuerdo, bueno, este dibujito antes de explicarles otra vez con otro dibujito más importante, lo de la clasificación, es lo del área de reactancia, que es este A sobre X. Mire, comienza en donde dice frecuencia Hz de 5 Hz y acá termina en el punto 1 donde llega la frecuencia de resonancia. Esta área es la que se calcula como reactancia. Entonces dice, bueno, esto está como más enredado, puras definiciones, no entendí nada, mándemelo otra vez masticadito. Entonces acá esta es la explicación un poquitico más masticadita. Cómo es la oscimetría, cómo es lo de la resistencia y cómo es lo de la reactancia. Entonces, básicamente es como si usted está inflando un globo. Usted va a inflar un globo. Y cuando usted va a estar inflando un globo, al principio, cuando usted va a inflar el globo, está totalmente desocupado, usted tiene que hacer un poquitico más de fuerza. Después de que ha hecho un poquitico de fuerza, ya le entró un poquitico de aire, ya comienza a entrar más el aire con más facilidad, y llega un momento en que usted lo infló tanto y lo infló tanto que ya es más difícil seguir soplando. Entonces, la resistencia es cuando usted comienza a soplar el globo, cuando usted comienza a soplar el globo, esa dificultad que usted encuentra para que ese globo se infle. Esa sería la resistencia. Pero entonces la reactancia, ¿a qué traduce la reactancia? La reactancia es, en la medida que usted va inflando el globo, hay unas propiedades elásticas del globo que intentan otra vez volver a su forma original. O sea, mientras usted está soplando para que el globo se infle, las propiedades elásticas, el caucho, intentan otra vez devolver el globo a como estaba inicialmente. O sea, es una fuerza que intenta, que hace difícil que entre el aire. Entonces, esa es otra dificultad para que el aire entre. Esa es la reactancia. Y parte de la reactancia también es el aire que usted ya ha metido dentro del globo. Dice que es que las pruebas, las propiedades del gas y las propiedades inerciales del gas. Pues claro, cuando se está metiendo aire en el globo, aire en el globo, aire en el globo, pues ese aire en la medida que va creciendo también intenta otra vez devolverse por la presión que hay dentro del globo. Entonces, esas son las características y propiedades inerciales del aire que está dentro del globo. Entonces, a eso se refiere resistencia e inertancia y reactancia. Listo. Entonces, esos son los dos puntos que miramos más importantes dentro de la prueba. Cuando esta es una prueba normal y así se ve la gráfica en el oscilómetro. Y eso que ustedes están viendo acá, cada curvita de estas, como cada bolita, cada corchetico de estos, es una respiración a volumen corriente. El paciente está respirando tranquilo, 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 tranquilo. Acá respiró 25 segundos, más de 15 segundos para niño, se acabó la prueba. Es una prueba normal. Es una prueba bien hecha, aceptable. Es una prueba regular y está bien hecha. Pero entonces hay que mirar que esta curvita que está acá no tenga artefactos como estos. Por ejemplo, este artefacto es que el paciente tosió en la mitad de la prueba. Tos. O esta es una prueba donde el paciente, el niño está muy pequeñito y el niño se asusta cuando el equipo hace pues no hace tan duro, pero cuando usted tiene eso metido en la boca, pues usted siente el pues por eso hay que hacerle unas pruebas antes de empezar la prueba real y enseñarle al paciente decirle que él va a hacer ¿listo? Entonces, esta es una prueba donde el paciente comenzó de un momento a otro, se agitó, se asustó, mami, mamá, 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 y habló, o ya iba a comenzar como a llorar, ya. Entonces, esa prueba no nos sirve. Una respiración agitada. O también puede haber cierre glótico, igual que en la espirometría. Mírelo acá, está respirando normal, 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 y de un momento a otro, línea. Entonces, criterios de aceptabilidad. ¿Cómo se declara aceptable una prueba? El paciente debe tener al menos 4 respiraciones en volumen corriente y de forma regular. Las mediciones deben contar con los diferentes criterios de repetibilidad,
Entonces debe existir una variabilidad, o sea que las diferentes pruebas deben tener una variabilidad, principalmente en frecuencia de 5, donde miramos los criterios de aceptabilidad, menor al 15% en niños, que eso sí es nuevo de la guía 2020 de la ERS, y menor de 10% en adultos, como criterio de variabilidad y criterio de aceptabilidad en los pacientes. Entonces ahorita sí vamos a mirar. Voy a devolverme. Les voy a mostrar otra vez esta es la curva. Otra vez, así aparece la curva. Entonces, como ustedes ven, ustedes tienen que estar muy pendientes aquí donde dice frecuencia de 5 y donde dice frecuencia de 20. Entonces, eso es lo que está mirando ahorita los dibujos que les estoy mostrando. ¿Cómo está en R5 y cómo está en R20? Y cómo en R5 en R20, si en R5 está elevado, en R20 está elevado, o en R5 está elevado y R20 está bajito, entonces la línea es sube, o la línea está plana, o la línea está bajita, la línea que se forma entre R5 y R20. Como ustedes ven acá, hay una resistencia que es 0, que es la línea punteada que está acá, y aquí, esta área que se calcula acá, entre la frecuencia de 5 y hasta donde llega hasta la frecuencia de resonancia, es lo que consideramos también el área de reaptancia. O sea, esto que está acá es lo que les voy a mostrar ahorita, pero en dibujito. Lo otro que les voy a mostrar acá es R5, como ustedes ven, resistencia en 5 Hz. Ustedes ven que se hizo una prueba pre, da un valor, y se hizo una prueba post broncodilatador. Ahorita les explico lo del post broncodilatador. Y acá dice cuál es el porcentaje de cambio. Se hizo una prueba pre, dio 6.85 de resistencia. Se hizo una prueba post, dio 5.75, tuvo un cambio del 16%. Lo mismo para R20 y lo mismo para el porcentaje de reactancia. Listo. Entonces, ahorita entonces sí vamos a ver los dibujitos. Acá. Entonces, miren, esta es una prueba normal. Una prueba normal donde estamos mirando resistencias y reactancia. Acá quedó mal el dibujo. De resistencia y resistencia, no es resistencia y reactancia. Entonces, en resistencia ustedes ven que R5 y R20 están dentro de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Se acuerdan que ustedes hablábamos en espirometría sobre el valor mínimo normal? Valor mínimo normal. Como en resistencia lo que queremos mirar nosotros es que las resistencias estén aumentadas. Vamos a mirar es el valor máximo normal o el valor más alto normal. Por encima de ese valor, estamos hablando de que ya tenemos unas resistencias aumentadas. Entonces, digamos que si en los valores de referencia tenemos R5, R20 normal y el área de reactancia normal, consideramos que esta es una prueba normal. Ahora bien, ¿qué pasa en este otro paciente? En este otro paciente tenemos que ustedes ven R5 está elevada. La resistencia en la frecuencia de 5 está elevada. Mientras la resistencia en la frecuencia de 20 está normal. Entonces, resistencia en 5 alta, resistencia en 20 normal y el área de reactancia aumentada. Ese paciente, o normal, este paciente que tiene esa característica es lo que nosotros decimos que tiene una resistencia aumentada en R5 con una resistencia 20 normal, un área de reactancia normal, compatible con obstrucción de vía aérea periférica. Entonces vamos a la que sigue para diferenciarlo. Entonces miren esta, la que sigue, donde las que están aumentadas son las dos. Está aumentada tanto la resistencia en la frecuencia de Hz de 5 como la resistencia en la frecuencia Hz de 20. Y el área de reactancia sigue siendo igual, sigue siendo normal. Este es la configuración de una oscilometría
donde nosotros hablamos que es compatible con proceso obstructivo proximal. Entonces mire esta diferencia con la espirometría. En la espirometría estamos un poquitico enredados con los flujos periféricos. En esta configuración de la oscilometría nos permite diferenciar, otra vez les voy a explicar, la obstrucción distal y la obstrucción proximal. Entonces, otra vez, la obstrucción distal, resistencia aumentada en frecuencia de 5 y en frecuencia de 20 normal. Obstrucción distal. Obstrucción proximal, resistencia aumentada en los dos, tanto en 5 con 20 y en los dos área de reactancia normal. Y esta otra, que sí la ponemos como con 20 signos de interrogación, es que el paciente tenga las resistencias normales, las dos. Tanto R5 como R20 están normales, pero el área de reactancia está aumentado. Este, teóricamente, es la forma en cómo se vería un proceso restrictivo. El problema es que el área de reactancia, así como pasa en la espirometría con los flujos periféricos, tiene una alta variabilidad. Entonces, como tiene una alta variabilidad, digamos que lo ponemos como con muchas interrogaciones, podríamos decir que nos ayuda a sospechar un proceso restrictivo, pero en este momento sí tocaría confirmarlo con las pruebas que ustedes ya conocen para procesos restrictivos, que es ¿cuál? Unos volúmenes pulmonares por petrografía, donde también miraríamos de una de las resistencias. Entonces, en ese caso, la utilidad ya es más limitada. Entonces, bueno, hay cosas oscuras, ya vimos cosas claras. Entonces, acá hablamos como medio oscuro. ¿Qué es medio oscuro en las guías del ERS del 2020? Cuando usted habla de respuesta broncodilatora. Entonces, resulta que esto, al igual que la espirometría, nosotros hacemos una prueba aplicamos salbutamol, lo mismo que en la espirometría, 200 microgramos en niños, 400 en adultos, y 20 minutos después hacemos una nueva prueba. Entonces, oscilometría pre y oscilometría post. Y miramos la respuesta broncodilatadora. Entonces, ¿se acuerdan que en la espirometría sí está muy claro cuándo es respuesta broncodilatadora? Habla un cambio en el BF1, la capacidad vital de tanto por ciento y tantos volúmenes. En esto, si hablan, la LRS 2020 habla de estos valores. ¿Cuándo decimos que es una respuesta broncodilatadora positiva? Cuando hay una disminución en R5, la resistencia en R5 del 40%. O en el mismo, no en R5, sino en reactancia 5, X5, hay un aumento del 50%. Entonces, como ustedes ven, se requiere, como hay una variabilidad alta, se requieren cambios mucho más importantes para que, según el ERS 2020, consideremos que es una respuesta broncodilatadora positiva. O también que haya una disminución del área de reactancia, ese triangulito que yo les mostré ahí, una disminución del área de reactancia del 80%. Esto realmente es un punto que, como les dije a ustedes, es como claro. Cuando ustedes revisan la guía de los mexicanos, la guía de los mexicanos habla que se considera una respuesta positiva, respuesta broncodilatora positiva, cuando hay una disminución del R5 del 20%. Hay que tener en cuenta que la guía mexicana tiene alrededor de 5 años, la guía europea es de este año, pero digamos que uno encuentra en la literatura valores diferentes, pero digamos que está entre ese valor. Mexicanos hablan del 20, los europeos hablan del 40, en la resistencia, para decir que hay una respuesta broncodilatadora positiva. Entonces, la oscilometría es una prueba que nos gusta mucho porque es muy útil en los extremos de la vida. En los extremos de la vida, donde usted encuentra un adulto mayor que definitivamente usted, por el curso de coaching en espirometría, doctorado en coaching de espirometría, usted no es capaz de hacer una espirometría, es muy probable que ese paciente sí sea capaz de hacer una oscilometría.
y donde usted ya no está mirando el BEF1, la capacidad vital forzada, sino que usted está mirando R5, R20, reactancia, frecuencia de resonancia, otros valores para mirar la resistencia. Entonces, en esos pacientes donde no se puede hacer una espirometría, donde no se puede hacer otras pruebas de función pulmonar, donde no hace una espirometría, donde no hace unos volúmenes, esta es una opción válida. Hacer una resistencia pulmonar por oscilometría. Menores de 3 años y adultos que no son capaces de hacer una prueba de estas. Pero no obstante, hay algo que también es muy importante. Resulta que en pacientes que tienen una espirometría normal y que usted considera que tiene alta probabilidad clínica, que tenga un proceso obstructivo, unas resistencias pulmonares por oscilometría es una muy buena opción como para determinar pruebas de función pulmonar compatibles con proceso obstructivo. Entonces, no solamente es la prueba de los niños chiquitos, no solamente es la prueba de los adultos mayores, sino que es una prueba para todas las personas que tengan, por ejemplo, una espirometría normal y que usted quiera verificar que sea compatible desde el punto de vista de función pulmonar con un proceso obstructivo. Incluso acá no les traje porque la idea no era llenarlos de artículos, pero incluso hay algunos artículos que en pacientes con EPOC, por ejemplo, hablan de que esta es una prueba que podría ser más sensible en encontrar pacientes con procesos obstructivos antes, mucho antes de que la espirometría se viera alterada. Bueno, en claro oscuro, para la prueba de broncoconstricción, entonces usted diría, bueno, y si le hago una prueba de ejercicio y le hago, en vez de la espirometría previa, espirometría post ejercicio, le hago oscilometría también. Sí, también, pero también hay más dudas en los valores de referencia. Los mexicanos hablan que debería haber una disminución en la resistencia del 35% para considerarla positiva. Y la RS 2020 es un poquitico todavía más oscura. Y ellos hablan de que debería esos valores ser para cada población, muy específica. Como hay tanta variabilidad todavía, debería ser para cada población tener sus propios valores de referencia para test de broncomotricidad y aparte de esos valores de referencia, también determinar valores de referencia para cada equipo. O sea, no hablan de que no podríamos decir que para este equipo iOS sea lo mismo para este equipo, por ejemplo, Tremoflow, como este que les estoy mostrando. Entonces, es un poquitico más oscuro ahí. Antes de terminar y comenzar a darle pie a las preguntas, les quiero hacer una consulta. Ya en este momento ya estamos terminando las conferencias. Ya para mañana estaba programada la última conferencia de este seminario. Es de la conferencia de ergoespirometría, que les cuento que es lo que más me apasiona de pruebas de función pulmonar, se llama la ergoespirometría. Es la prueba reina en función pulmonar y es la prueba donde se revisa corazón y pulmones en ejercicio. Y la prueba que nos falta. Pero muchos de ustedes que han estado conmigo, que han estado con nosotros, nos han escrito de espirometría, y yo entiendo porque la espirometría es de pronto lo que ustedes más se ven enfrentados en realizar espirometrías, y me han dicho que de pronto miráramos un poquitico más de espirometría. Entonces, la propuesta mía es de que yo dentro de el próximo 5 de noviembre y 6 de noviembre voy a estar 2 días en una capacitación en espirometría. Uno nunca termina de aprender en espirometría, uno cada que va a una capacitación aprende una cosita nueva y otra cosita nueva y otra cosita nueva y otra cosita nueva. Y el 5 y el 6 voy a estar en capacitación todo el día, solamente en espirometría todo el día. Entonces la propuesta mía es que yo estoy ese 5 y ese 6 y el siguiente lunes, la última charla que tenemos, ya para despedirnos, la hagamos una charla de 2 horas. Hacemos una charla de ergoespirometría, que es lo que me apasiona, y la siguiente hora hagamos un taller de lectura de espirometrías. Solamente miramos espirometrías y las leemos entre todos. Espirometría, leemos, y les muestro cómo es el formato que utilizamos nosotros para leer espirometrías.
Entonces, para hacerlo más democrático, entonces Andrés Felipe les va a colocar acá esta encuesta. Entonces ustedes me dicen si están de acuerdo en que la última sesión la hagamos, como les digo, de 2 horas dividida en 1 hora en ergo y 1 hora solamente de lectura de espirometrías y la dejemos para el 9 de noviembre después de que yo haya hecho esa capacitación, como para enseñarles qué aprendí en la capacitación. Pueden votar. Ya. Creo que les está apareciendo. Alessandra, ¿les está apareciendo la...? Sí, sí, doctor. En este momento tenemos para vista de todos la encuesta. Listo. Entonces, Entonces por pueden favor, empezar a votar. si ustedes quieren, o lo hacemos mañana la de Ergo, que ya la tengo preparada, ya la tengo lista. Que no los está dejando votar, Andrés. Ah, ya En está este dejando momento votar. volví a lanzar, exacto. ¿Mm? Ah, está votando. Bueno, yo creo que la mayoría acá dice, el 92% dice que la dejemos para el 9. Se Noventa y dos finalizó por para el ciento 9. sí, para el 9 el 92%. De todas maneras, las personas a las que ya estaban programadas para la conferencia de mañana, también queremos darles que esta conferencia queda en la página, la conferencia que hagamos, todas estas conferencias queden grabadas en la plataforma que ustedes están manejando y que tienen su clave. Y eso va a quedar grabado por un tiempo, no sé por cuánto, Alessandra. Sí, doctor. Si lo vamos a realizar el día 9, la plataforma queda habilitada hasta el 17 de noviembre, lunes 17 de noviembre. Entonces queda habilitada una semana más para que de pronto las personas que no puedan estar presentes puedan tomarse el tiempito y revisar. Ahora sí, las Así es. preguntas. Igual es importante que tengan acceso a todo el material de apoyo y puedan diligenciar todos los talleres que hemos colocado como apoyo en cada uno de los módulos para poder recibir el certificado de participación del seminario. Listo, doctor. Entonces, de acuerdo a las votaciones, nuestra última sesión de ergoespirometría y espirometría quedaría programada para el próximo lunes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche, de acuerdo a la votación que acabamos de hacer. Muchísimas gracias a todos. Las preguntas. En este momento tenemos 3 preguntas por el chat, doctor. Voy a iniciar con la primera y es, ¿la oscilometría es una prueba del plan obligatorio de salud? Pues la pregunta es importante porque eh, realmente en este momento tiene código CUBS, si ustedes lo buscan y dice oscilometría. Dice, lo voy a buscar en este momento acá, dice oscilometría de impulso, pero es lo que nosotros llamamos antes no POS, ahorita llamamos no PAP, o sea, no está incluido dentro del plan de beneficios, lastimosamente. ¿Qué nosotros realmente nosotros hacemos? Pues como es una prueba de resistencias pulmonares, nosotros la solicitamos como se solicitan resistencias pulmonares. Y esta prueba, como ustedes vieron, es una prueba de resistencias pulmonares de oscilometría. Entonces, cuando el paciente llega a nuestro laboratorio, le solicitamos unas resistencias pulmonares y el paciente tiene menos de 6 años en nuestro laboratorio, saben que los menores de 6 años se le hacen resistencias por oscilometría y los mayores de 6 años se le hacen resistencia por petimografía porque contamos con los dos servicios. Así lo manejamos, lo estamos manejando nosotros internamente como resistencia pulmonar y realmente no es algo que sea ilegal porque las dos pruebas son de resistencia como lo acabamos de hablar.
Entonces lo pedimos como resistencias pulmonares. Lo que pasa es que dice resistencias pulmonares por pletismografía. Esa es una cosa. La otra cosa es que, porque es muy importante, por ejemplo, en los niños que no pueden hacer oscilometría, espirometría, hacer una prueba de resistencias pulmonares por oscilometría. Porque para ustedes no es lo mismo como papás o como médicos, como enfermeras, que el médico les diga, mire, vea, yo pienso que su paciente tiene asma. Realmente el diagnóstico de asma, lo más importante es la historia clínica y el examen físico. Pero si usted aparte de eso, tiene un niño de 3 años que dice, tiene alta sospecha de asma clínica y aparte de eso tiene una prueba de oscilometría que es positiva para obstrucción de la vía aérea, son ya 2 pruebas que usted la junta y dice, venga, tenemos un diagnóstico de asma, mamá, tiene diagnóstico clínico y tiene esta prueba que respalda, y si tiene más de 4 años, tiene un feno que lo respalda, estamos armando un diagnóstico como más robusto. No solamente eso, la verdad, yo que soy neumólogo y que me veo enfrentado todos los días a eso, la gente le crea a uno más cuando uno le muestra como con evidencia y decir, mire, la evidencia que tenemos de que su paciente tiene un proceso obstructivo que es sugestivo de asma es este. Entonces, por eso las pruebas de función pulmonar son bastante importantes. Siga, Alessandra, ¿qué Listo, otra pregunta doctor. tenemos? Segunda pregunta. ¿Existen unos valores normales estándares o depende del paciente? Sí, incluso ahorita la revisión del 2020 del ERS de este año habla de que deberíamos tener unos valores de referencia, así como con las demás pruebas. Recuerden que, como les dije a ustedes, cuando tengan el espirómetro, busquen que el espirómetro diga hay valores de referencia GLI, GLI, que son las valores de referencia a nivel mundial, que son los que estamos utilizando en este momento, que es la tendencia a nivel mundial. Ya está pendiente de que salgan las valores de referencia a nivel mundial también para capacidades de difusión. Y ojalá todas las pruebas, igual que la espirometría, tuvieran nuestros valores de referencia. No hay ese tipo, no tenemos valores de referencia a nivel mundial. Digamos que utilizamos los valores de referencia, por ejemplo, americanos o de pronto europeos de persona blanco, caucásico. Entonces no tenemos unos valores de referencia para nosotros, propios, para nosotros, que sería como lo ideal. Los mexicanos también hicieron unos valores de referencia para ellos, que son como medio parecidos a lo que tenemos nosotros en nuestro medio. Yo pienso que una de las cosas más importantes cuando estamos enfrentados a esto es que el valor de referencia más importante es uno mismo. Entonces es cuando uno se compara. Usted tiene, por ejemplo, un paciente que se hace una prueba en este momento y es de una resistencia pulmonar elevada. Le empezamos un tratamiento, juicioso y le hacemos un control. El valor de referencia de ese paciente es el mismo como estaba antes y cómo se movió a través del tiempo. Si ustedes ven, les voy a mostrar acá. Acá dice, en la prueba que yo les mostré, ahí dice un valor, por ejemplo, el valor pre 6.85 y el valor 5.75. Como ustedes ven acá, como un semáforo en rojo, está verde, amarillo y rojo. Este es con los valores de referencia que ellos están utilizando. Utilizan el Z-score, que es más o menos 2 desviaciones estándar. Y eso, con base en ese Z-score, es que ellos dan el valor de normalidad. Y según esto, ellos hablan de cuando está, acá el semáforo rojo, cuando está por encima de 2 desviaciones estándar, es que hablan de anormalidad en las resistencias pulmonares. Nos hacen falta más los valores de referencia. Siguiente pregunta, Alessandra. Doctor, el señor Jorge Rojas solicita explicarle un poco más de la reactancia del sistema respiratorio. Claro, con mucho gusto. Venga, yo que me puse por acá, me salí.
Entonces, mire, eso de reaptancia toca, si me preguntan a mí, yo lo leí como unas 1000 veces y a las 1000 veces me tocó ir a preguntarle a otra persona que me explicara eso, porque después de 1000 veces dije, no, esa vaina no, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué es eso tan raro? A mí, cuando yo de pronto lo comprendí como un poquitico mejor, fue con el ejemplo del globo. O sea, que le vamos a mm, la definición. Pues mire, acá hay una cosa que se llama la impedancia del sistema respiratorio. Entonces, la impedancia es como un conjunto, es todo. ¿Cuál es la dificultad que hay para entrar y sacar aire? Esa es la impedancia. Y la impedancia, a su vez, entonces la dividen como esa dificultad que hay para pasar el aire, la dividen en la resistencia y la reactancia, ¿cierto? Entonces, la reactancia es esto que está acá. Entonces, la reactancia tiene varios componentes, ¿cierto? La reactancia tiene varios componentes. Entonces, la reactancia dice que es el componente reactivo de la impedancia. La impedancia fue todo el global. Es el componente reactivo de la impedancia e incluyen las fuerzas inerciales, las masas inerciales del movimiento de la columna de aire en las vías de aire a conducción, denominada inertancia, y las propiedades elásticas del pulmón. Por eso les digo yo lo de cuando uno está inflando un globo. Cuando usted está inflando un globo, el globo intenta otra vez ir en contra de la persona que está soplando. Cuando se está inflando el globo, la estructura del globo, la estructura de caucho del globo, intenta otra vez volver a su forma natural. Entonces, esa estructura elástica que intenta volver a su forma natural hace parte de la reaptancia. Y ese aire que está dentro, que no está quietecito, sino que también está intentando, también tiene unas propiedades inertes que intentan salir, es la otro componente de la reaptancia. Entonces, son dos componentes diferentes, uno la resistencia y otro la reactancia, que dificultan que el aire fluya, digamos, fácilmente a través de la vía respiratoria. ¿Cuál es el problema en la medida de la oscilometría de la reactancia? Y que es esta la que nosotros miramos en los dibujitos del triangulito, que el área de reactancia aún tiene una variabilidad muy importante. Y como tiene una variabilidad tan importante, por eso, por ejemplo, cuando decimos, cuando está muy alta la reactancia, entonces, y las resistencias están normales, podríamos hablar de un fenómeno restrictivo. Pero como tenemos tanta variabilidad, es un diagnóstico que apenas podemos presumir o como sospechoso. Y lo otro que se ha investigado en el área de reactancia es que cuando hay cambio en el área de reactancia que disminuye, este podría ser un parámetro incluso más importante que las resistencias como parámetro para uno determinar que hay una respuesta broncodilatadora. Lo que pasa es que teóricamente habla uno de esto, pero cuando uno ya mira, por ejemplo, lo que habla el ERS de este año, habla de que para que el área de reactancia sea realmente significativo, respuesta broncodilatadora, habla que una disminución del 80%. Listo. ¿Qué otra pregunta? Tenemos una pregunta muy válida de Natalia, donde nos indica si no vamos a alcanzar a ver pin y pen. Claro que sí. Mire, lo que pasa es que en la conferencia de la semana pasada, tardaron más de hora y media la conferencia. Y la conferencia, cuando usted mira volúmenes pulmonares, quedó casi la mitad. Pues la mitad no, pero que digamos un 20, un 30% por fuera, porque cuando usted hace una prueba de volúmenes pulmonares por pletismografía, realmente está haciendo una prueba de volúmenes pulmonares y resistencias pulmonares. Por eso yo quise sumarla acá, resistencias de lo que faltó en estas, resistencias por pleti y resistencias por auxilio. Incluso me parece que queda mejor porque se comparan los dos tipos de pruebas. Pero claro, para la próxima, queda prometido que para la próxima hablamos de PIN y PEN. De todas maneras, el tema de PIN y PEN no es tan largo, entonces lo podemos meter dentro de la conferencia central, por supuesto. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Además, me gustaría además una integración de las indicaciones de las diferentes pruebas de función pulmonar.
algoritmos diagnósticos que nos integren las diferentes pruebas. Este comentario nos lo hace Juan Carlos Barceló. Claro, Juan Carlos. Juan Carlos, sí, sí. Sabe que sí, es muy importante, pues que toda una conferencia, eso es toda una conferencia. Yo lo que puedo hacer es que, Juan Carlos, yo le puedo dar mandar un artículo también de los mexicanos donde habla de qué prueba pedir. Entonces, dependiendo qué prueba pedir, y ellos hablan de más o menos lo que se está preguntando. Si el paciente tiene tal clínica, le pedimos primero esta, si la espirometría es obstructiva, nos vamos por este lado, si es restrictivo le pedimos los volúmenes, y aparte de eso le pedimos una difusión, y aparte creo que eso es lo que me está preguntando. Eso es toda una conferencia completa. Yo les dejo mejor en la información que voy a mandar hoy, les agrego y les subo a la plataforma un artículo con esa pregunta para que lo revisen y si después de que lo revise tiene alguna duda, me escribe por las redes o por el WhatsApp, que con mucho gusto le contesto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En este momento en el chat no tenemos más preguntas. Si desean hacer otra adicional, perfectamente pueden activar sus audios. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Brochero? No, doctor. En este momento no tenemos otra pregunta adicional. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia. A veces es un poquitico ladrilludo lo de fisiología pulmonar, pero si no mete las definiciones de fisiología pulmonar, no puede hablar de la prueba. Entonces, pero pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo les parece que en el eje cafetero los únicos que tienen las pruebas para niños, incluyendo la oscilometría, se llama Centro Médico Respirar, publicidad política pagada? ¿Y qué más? Y somos los únicos que también tenemos ergoespirometría, que es la reina de las pruebas de función pulmonar. En el eje cafetero, respirar es el único que tiene la ergoespirometría. Bueno, feliz noche para todos. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que les haya quedado unos datos claves. Una feliz noche para todos. Doctor, muchísimas gracias por su acompañamiento esta noche. El día de hoy les había enviado un correo electrónico indicándoles unas fechas y unos puntos importantes a tener en cuenta, ya que el día de mañana finalizábamos el seminario. De acuerdo a la votación que se realizó ahorita, entonces mañana van a tener en sus correos en el transcurso de la mañana la información actualizada sobre la última sesión en vivo, los dos temas que se van a abordar, los tres temas, incluyendo la espirometría que mencionaba el doctor Brochero, y las fechas actualizadas de la plataforma, hasta cuándo la vamos a tener activa, y la entrega de los certificados. De igual manera, ustedes saben que cualquier duda o inquietud que se presente durante estos días la pueden hacer a través del chat o también a través del correo electrónico. Óyeme, y quedan, Alessandra, perdón, y que quedan invitados ustedes, sus hijos, sus familiares, amantes de las mascotas, que tengan de pronto alguna duda y que tengan problemas respiratorios en la casa o que quieran saber más, que están invitados para esta charla abierta al público el 5 de noviembre a las 7 de la noche. Pueden compartir con sus familiares, bienvenidos todos. Claro que sí, doctor. Mañana igual a través del correo electrónico les mando el enlace para los que estén interesados o quieran replicar la información, puedan hacer el proceso de inscripción previo. Les agradecemos a todos su participación y una feliz noche para todos.